Hermanos y hermanas que están en casa, yo espero que usted se esté cuidando y que use su cubrebocas y que se lave las manos muy bien con agua y con jabón, porque esto del COVID-19 todavía no termina. Hay que ser prudentes y hay que cuidarse para que esto acabe más rápido y pronto podamos regresar a la normalidad y pronto podamos estar nuevamente juntos en este lugar que Dios nos dio para alabar y adorar su santo nombre. Prepare su corazón en esta noche para recibir esta palabra. El tema es honrando el matrimonio. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para suplicarte que obres con tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa, y que pongas en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, el honrar el matrimonio, el no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que los jóvenes y adolescentes se cuiden de no tener ese tipo de relaciones que van en contra de tu voluntad, que los casados se cuiden de no tener relaciones fuera de su matrimonio, y que aquellos matrimonios que están integrándose a la iglesia, que se están convirtiendo a Cristo y que llegan viviendo en unión libre, y algunos ya llegan hasta con hijos sin haber estado casados, que también puedan entender lo importante que es casarse, Señor, y salir de esa situación de pecado en la que se encuentran. Oro a ti para que tú obres en el corazón de cada uno de los hijos, de tus hijos y de tus hijas, y que esta palabra pueda servir para que todos podamos entender lo importante que es honrar el matrimonio que tú estableciste para formar familias y bendecir familias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema es honrando el matrimonio. El tema de hoy está relacionado con uno de los deberes más importantes que adquieren o adquirimos una mujer y un hombre de nacimiento al unirnos en matrimonio, y el respeto que debemos de tener el uno hacia el otro y hacia el matrimonio que Dios instituyó. La fidelidad hasta que la muerte nos separe. Ese es un deber. Y para los solteros, que no caigan en fornicación. Y los que están viviendo en unión libre, se casen. Así que honrar el matrimonio es casarse delante de Dios, comprometiéndose a ser fieles y amarse hasta que la muerte los separe. Para los solteros, honrar el matrimonio implica no caer en fornicación o tener relaciones sexuales antes de estar casados. Para los que están viviendo en unión libre, honrar el matrimonio implica pedir perdón a Dios y a sus padres, si los tienen, por haberlos deshonrado. A sus hijos, si es que tienen, por el hecho de que los procrearon en pecado. El objetivo de este tema, hermanos y hermanas, es que los casados no cometan adulterio, que los solteros no forniquen, y los que están viviendo en unión libre se casen. Y los viudos o viudas o los jóvenes que ya están en la edad apropiada, si se quieren casar, que lo hagan siempre y cuando sea con alguien que sea de la misma fe. No con cualquiera, no con un incrédulo. Hacer esto que menciono como objetivo es honrar el matrimonio. El tema de hoy lo vamos a basar en la carta escrita a los judíos hebreos que se convirtieron en cristianos con el fin de que, y esto es con el fin de que nadie tuviera relaciones sexuales fuera del matrimonio. En esta carta, en el capítulo 13, versículo 4, les dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará. ¿Quién creen? Dios. Nosotros no estamos para juzgarnos unos a otros. Nosotros no estamos para señalarnos o aventar la piedra al que esté en esa situación. Nosotros estamos para orar unos por otros
y para animarnos unos a otros a vivir en santidad y a vivir de acuerdo a la palabra. Repito, en este capítulo 13, verso 4 de la carta escrita a los hebreos judíos cristianos, les dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por si no se entiende lo que significa el honrar el matrimonio, hoy tenemos la ventaja de apoyarnos en otras versiones de la Biblia para que nos quede claro lo que Dios quiere decirnos. En una traducción del lenguaje actual, dice: todos deben de considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben de ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. A lo mejor sea necesario que los pastores demos temas una y otra vez acerca de lo importante que es el matrimonio, acerca de que los jóvenes se tienen que aguantar, abstener de tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. Y que demos temas relacionados con lo que le espera a quienes no lo respeten, con el fin de evitar las relaciones sexuales fuera del mismo. No me espanto, pero es patético, es vergonzoso ver que hoy en día las estadísticas están a la alza en los que se divorcian. Y las causas principales de los divorcios, que han aumentado cada día más, es la infidelidad. Causas principales de tanto divorcio y de que estén aumentando tantos divorcios es la infidelidad. El promedio de edad en los que se divorcian está entre los 38 y 41 años. El 96% está en ese promedio de edades. Según el INEGI, el año pasado se divorciaron 156,183. Y los que se casan cada año son menos. Lo que nos indica que le están dando prioridad a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Le están dando prioridad a la fornicación. Aquellos que quieren formar una familia y los que se divorcian, en lugar de corregirse, cada quien en lo que cada quien esté mal, deciden el divorcio. Y entonces, ¿dónde quedó su fe? ¿Dónde quedó el compromiso de ser fieles y amarse hasta que la muerte los separe? ¿Dónde quedó, hermanos? ¿Dónde quedó familias cristianas formadas por un papá y una mamá que hicieron su pacto en una congregación? Y en ese pacto que hicieron se comprometieron a amarse y a ser fieles hasta que la muerte los separe. ¿Dónde quedó la fe de algunos que hoy en día ya se divorciaron y de algunos que están en ese proceso del divorcio, en lugar de perdonarse y corregirse y cumplir con el compromiso que hicieron delante de Dios? ¿Dónde quedó su fe? Es patético que las estadísticas de los divorciados y de los fornicarios, de los que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, la mayoría diga creer en Dios. Y en esas estadísticas también ha aumentado el número de quienes se dicen ser cristianos. ¿Es patético o no? ¿Dónde quedó Dios? Y el respeto al matrimonio, ¿dónde mi honra? Diría Dios. ¿Dónde está mi honra? ¿Cómo me están honrando? Si no están respetando el matrimonio, si no se están absteniendo de tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, y los que ya están casados
algunos y muchos que dicen ser o creer en Dios están cometiendo adulterio. ¿Dónde está mi honra?, diría Dios. ¿Dónde quedó su fe? En el verso base, cuando se dice honroso está diciendo respeten el matrimonio al grado de guardarse hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. En este caso, los solteros. Y los que ya están unidos en matrimonio, no tener relaciones sexuales con nadie que no sea su esposo o su esposa. Y si están viviendo en unión libre, que se casen. Eso es honrar el matrimonio. Que los jóvenes se abstengan de tener relaciones sexuales hasta que se casen. Que los que están casados no caigan en el adulterio, ni con los ojos, ni con el pensamiento. Y los que no están casados y recientemente se han convertido a Cristo, que se casen. Eso es honrar el matrimonio, eso es respetar el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio, quiere decir que todos debemos de ver el matrimonio como la única opción para tener relaciones sexuales. Que los solteros se guarden si caen en perversiones sexuales o fornicaciones hasta el día del matrimonio. Y para los casados, honrar el matrimonio es mantenerse fieles a la esposa hasta que la muerte los separe. Porque si no lo hacen, los juzgará Dios. Todos los que nos unimos en matrimonio ante la iglesia y Dios hicimos un compromiso de no tener relaciones con nadie, que no sea el esposo o esposa hasta que la muerte nos separe. El apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios, en el capítulo 7, verso 39, que la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. En otra versión dice, con tal que sea cristiano. No hay problema, si el esposo muere, pues la mujer queda libre y se puede casar con otra persona, pero dice Pablo, siempre y cuando sea en el Señor, o sea, siempre y cuando sea cristiano. Aunque en este verso se refiere a la mujer, también aplica para el varón. El hombre está ligado a su mujer mientras ésta vive. Si ella muriere y se queda viudo, es libre para casarse con otra, pero que sea cristiana. Y antes de tener relaciones sexuales. Por ser viudos y mayores de edad, se les podría hacer fácil. Pero así como los jóvenes tienen que honrar el matrimonio, también los viudos y viudas no deben de dar su brazo a torcer hasta que se casen. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Y si no, se los digo de otra forma, para que no salgan con que yo no entendí. Se los voy a decir de otra manera, no tengan relaciones sexuales hasta que se casen ante Dios, aunque sean viudos o viudas. Nadie deberá de tomar como algo ligero el matrimonio que Dios instituyó. Solo delante de Dios se considera una bendición la relación sexual estando casados. Si no lo están, se considera un pecado. Y el pecado trae maldición. Una vez ya casados, está bien penalizado por Dios el siquiera ver a otra mujer para estarla codiciando o ver a otro hombre para estarlo codiciando. Jesús dijo en Mateo 5, del 27 al 29, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es tan grave el deshonrar el matrimonio que aquellos que lo cometan están destinados al infierno. Y está tan penalizado por el daño que causa el adulterio. El adúltero puede ir y acostarse con otro, o la adúltera puede ir y acostarse con otro. El adúltero, repito, se puede ir y acostar con otra, y la adúltera se puede ir y acostar con otro. Y puede disfrutar de unos momentos de placer carnal, pero el daño que puede causar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a la familia de su esposa y a su propia familia es muchísimo. He conocido a personas que fueron engañadas por el marido, a mujeres que fueron engañadas por el marido y habían de ver qué daño le causan a su esposa, un daño terrible. Hay mujeres que han llegado al suicidio en cuanto se enteran que el marido las engaña o que anda con otra. Hay mujeres que han llegado hasta suicidarse y matar a sus niños por el dolor que le causa el saber que su marido anda con otra, lo anda engañando o la anda engañando. Pero también hay maridos que han llegado a caer en situaciones muy difíciles, emocionales, depresivas, cuando se entera que su esposa también lo anda engañando a él. Es tan grave deshonrar el matrimonio que aquellos que lo cometan, el Señor Jesucristo dijo ahí, están destinados al infierno, con justa razón, por el daño que ocasionan al esposo, a la esposa. Una vez ya unidos en matrimonio, nadie deberá de pensar en el divorcio, ni el hombre ni la mujer, porque el que se divorcia está repudiando a la mujer o al hombre. La palabra repudiar significa rechazar, lo estará rechazando, y el que se casa con ella estará cometiendo adulterio, y la que se case con él, con el divorciado, también estará cometiendo adulterio. Jesús dijo en Lucas 16, verso 18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. En el caso de que los casados llegaran o lleguen a romper el compromiso matrimonial, se deben o deberán quedar como solteros toda la vida. A menos que muera alguno de ellos, se podrá casar, como lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 39. Y en la misma carta, en el verso 11, en una traducción del lenguaje actual, les dice el apóstol Pablo que mejor arreglen el problema que tengan y que el esposo no abandone a su esposa. Ningún matrimonio estamos exentos de problemas, ninguno. Pero hicimos un compromiso con Dios. Los cristianos tenemos fe y lo que hacemos lo hacemos por la fe en Dios. Los cristianos hicimos un pacto delante de Dios en donde nos comprometimos con Dios y con Él o con ella de estar unidos en matrimonio hasta que la muerte nos separe. Y lo hicimos por la fe en Dios y su palabra.
Hermanos y hermanas casados, solteros, y aquellos que están en unión libre, la mejor opción es hacer lo que dice la Biblia. En el caso de los casados, en lugar de pensar en divorciarse, lo mejor es reconciliarse o arreglar el problema. Y si para ello hay que pedir perdón, pues hay que pedir perdón y corregir lo que cada quien tenga que corregir. Eso es lo mejor. Y como dice la Biblia, y eso no lo manda Dios, sino yo, dice el apóstol Pablo. Y es para quienes estamos casados ante Dios. No procures divorciarte o separarte de tu mujer. No procures divorciarte o separarte de tu varón. Mejor busquen reconciliarse a través del perdón. El perdón es de Dios, es divino. El honrar el matrimonio para los solteros es no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, y en los casados es ser fieles y amarse el uno al otro hasta con la mirada y pensamiento y hasta que la muerte los separe. Y para los que llegaron a Cristo y están viviendo en unión libre, el honrar el matrimonio ya implica el tener que pedir perdón a sus padres por haberlos deshonrado, y a la iglesia y a Dios por el hecho de haber estado viviendo en fornicación. Y una vez que pidan perdón, podrán hacer su pacto, comprometiéndose a ser fieles y amarse hasta que la muerte los separe. Nadie debe de estar viviendo en fornicación o unión libre. Desde el principio, el evangelista Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, le escribió a los apóstoles acerca de las enseñanzas básicas para los recién convertidos a Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 15, del 19 al 20, les dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. A los nuevos, lo primero que se les enseñaba y se les debe de enseñar, yo creo que era y es la importancia de la oración, la importancia de oír la palabra de Dios. Y entre esas acciones básicas estaba y está el que no adoren a los ídolos y que se aparten de fornicación y que no comieran la sangre de los animales o los animales ahogados, porque está escrito en Levíticos 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. De acuerdo al tema, a los nuevos cristianos que llegaban a Cristo se les tenía y tiene que decir que se arrepientan de su pecado, y una vez arrepentidos que se casaran, y si no, que se separaran, pero no deberían de estar viviendo en unión libre, llamada así en este tiempo. El apóstol Pablo dice en su carta a los cristianos de Éfeso, en el capítulo 5, de 3 al 7, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellas. Está penalizado el adulterio, está penalizado el tener relaciones antes del matrimonio y está penalizado el estar viviendo en fornicación o en unión libre. Uno como pastor no quisiéramos hablar de esto, hermanos y hermanas de Chinconcuat, del Rosario, de Chilpa. Pero es la voluntad de Dios que los que están en fornicación se aparten o se casen. Y eso no lo digo yo, sino Dios por medio de la Biblia. Y quien desecha esto no desecha lo que yo digo, sino lo que Dios dice. Como lo dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En este tema pudimos mirar precisamente lo que implica honrar el matrimonio. Para los jóvenes que no están casados, que se aguanten las ganas de tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, eso es honrar el matrimonio. Para los que ya están casados, honrar el matrimonio implica fidelidad. Fidelidad hasta que la muerte los separe. Si alguno de ustedes ya casados están pensando en el divorcio, pues olvídese, no permita el pensamiento que el diablo mete en su cabecita acerca de divorciarse. Mejor piense en perdonar y piense en reconciliarse. Ahora, si su problema, los problemas que hay en su matrimonio son porque el esposo no se corrige en algo que está dañando su relación, en algo que Dios reprueba, o si la esposa no se corrige en algo que Dios reprueba, pues entonces acérquense con su pastor, busquen la consejería y busquen perdonarse el uno al otro y comprometerse con Dios a corregirse en lugar de pensar en el divorcio, porque ustedes hicieron un pacto delante de Dios de amarse y de ser fieles hasta que la muerte los separe. Pudiera haber casos en los que no hay otra más que la separación o el divorcio, pero antes de hacerlo tienen que asesorarse con su pastor para que juntos revisen los motivos por los cuales se quieren divorciar. Y si su pastor lo considera conveniente, pues les tendrá que dar el divorcio como opción, pero no sin antes revisarlo a la luz de la palabra de Dios. Porque si el pastor les autoriza el divorcio sin haber tomado en cuenta toda la Biblia para decir sí o no, el pastor puede hacerse culpable de juicio de Dios. Por eso está escrito: bienaventurado el varón que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si su problema está grave y así lo considera usted, para eso estamos los pastores, para ayudarles a resolver esos problemas y se hagan las cosas de acuerdo a la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nadie cometa adulterio, ni con los ojos, ni con el pensamiento. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, jóvenes, que no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Pues la voluntad de Dios es que nadie se divorcie, sino que se reconcilien. En conclusión, el honrar el matrimonio para los casados es ser fieles hasta que la muerte los separe, para los solteros es no cometer fornicación y para los que están viviendo en unión libre, que se casen. Si alguno de ustedes está en unión libre y quiere honrar el matrimonio, comuníquese con nosotros para que en cuanto nos permitan reunirnos nuevamente de forma normal, podamos programar su boda y que se unan en matrimonio delante de Dios para que Dios les bendiga. Hay más gozo en el cielo por una pareja que se arrepiente del estar pensando en el divorcio. Hay más gozo en el cielo por una pareja que se arrepiente y busca la reconciliación y busca arreglar sus problemas de acuerdo a la palabra, con misericordia y verdad, dice la Escritura, que se corrige el pecado. Hay más gozo en el cielo por una pareja que se arrepiente, por una pareja que busca arreglar su relación conyugal y cumplir con el compromiso que hicieron el día que hicieron su pacto, que por 99 matrimonios que no necesitan arrepentimiento. Así que si hay alguien que está pensando en el divorcio, en lugar de perdonarse y corregirse cada quien, mejor pídale perdón a Dios. Si alguien soltero anda fornicando, también tiene que pedir perdón a Dios. Y si hay quienes están viviendo en unión libre, también le tienen que pedir perdón a Dios y a sus padres y hablar con su pastor para que les permita hacer su pacto ante Dios y la iglesia en cuanto nos permitan volver a la normalidad. ¿Qué les parece si oramos en esta noche? Yo no sé cómo esté viviendo usted, varón, varona, matrimonio, yo no sé cómo están viviendo. Yo no sé tampoco si los jóvenes, si alguno de los jóvenes que están escuchando esto estén teniendo relaciones sexuales con alguien y estén en fornicación. Yo no sé si hay parejas viendo este tema que estén viviendo en unión libre, pero Dios sí lo sabe. Y Dios les ama tanto a los que ya están casados como a los solteros, como a los que están viviendo en unión libre. Dios les ama a todos. Dios me amó a mí. Tanto así que cuando yo llegué a Cristo, yo no estaba casado con Adriana. Solamente nos llegamos a casar por lo civil. Y un día, estando en la congregación en Calacuaya, íbamos subiendo rumbo al santuario para escuchar la palabra de Dios y nos encontramos con el pastor de la iglesia. Nos saludó, nos preguntó cómo nos llamábamos y nos dijo cómo estábamos viviendo y nosotros le dijimos, ¿estamos viviendo bien? Y él nos preguntó cómo están casados y nosotros le dijimos, bien, por lo civil, por lo civil. ¿Qué es más importante? Sí es importante casarse por lo civil, nos hizo ver, pero es mucho más importante casarse y hacer su compromiso delante de Dios, porque es Dios el que bendice el matrimonio, no es el registro civil, ni es la epístola de Melchor Ocampo, es Dios quien bendice el matrimonio. Y entonces Él nos dio una cita para que fuéramos a su oficina, nos discipuló, nos preparó y nos casamos el 7 de noviembre en el servicio de las 8 de la mañana en el Centro Cristiano Calacuaya, y hasta el día de hoy tenemos en nuestro corazón cumplir el compromiso que hicimos ese día de ser fieles y de amarnos hasta que la muerte nos separe.
Y aquí estamos. Yo quiero animarlo a ustedes a que si alguno anda pensando en el divorcio, arrepiéntase, porque usted hizo un pacto delante de Dios. Si algún joven está siendo tentado o ya fue tentado y cayó en fornicación, arrepiéntete y pídele perdón a Dios ahorita. Y si hay parejas que están en unión no libre, también les voy a animar a que se arrepientan y le pidan perdón a Dios, a ese Dios que nos ama, a ese Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, a ese Dios que nos habla una y otra vez para tratar de hacernos entender que la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es Dios de amor, de misericordia, de paciencia. Por eso en esta hora te animo a que ahí en casa ores al Señor. Y si no has cometido, los que están casados, si no tienen problemas, pues denle gracias a Dios por la bendición que Dios les dio de hacer un pacto y de tener tanto tiempo viviendo ya como matrimonios, teniendo la bendición de Dios. Pero si han fallado en algo, cada quien le pida perdón a Dios de acuerdo a su falta. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Señor, en esta noche, en el nombre de Jesucristo, yo oro a ti, Señor, para que este tema pueda llegar con claridad al corazón y haya llegado con claridad al corazón de los jóvenes solteros, que este mensaje haya llegado bien a sus corazones de tal manera que ellos puedan entender lo importante que es guardarse sin tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. Oro a ti, Señor, para pedirte que obres con tu Espíritu Santo para que esta palabra haya llegado al corazón de los matrimonios, al corazón de aquellos que hicieron un pacto delante de ti un día, para que en lugar de pensar en divorciarse, procuren arreglar su vida, procuren el perdón, procuren tener misericordia el uno hacia el otro y resolver sus problemas de acuerdo a tu palabra y cumplir con el compromiso de ser fieles y de amarse hasta que la muerte los separe. Señor, oro a ti por esos matrimonios, ayúdales a perseverar en cumplir con ese compromiso que hicieron el día del pacto. Y oro a ti también por aquellas parejas que se han convertido a Cristo y que están viviendo en unión libre. Señor, oro para que aquellos que ya tienen meses de conocer tu palabra, o a lo mejor hasta años de conocer tu palabra, y no están casados, sino están viviendo en unión libre, te pido que tengas misericordia de ellos y los ayudes y perdone los pecados de los jóvenes que han caído en fornicación, y perdones el pecado de algunos varones o mujeres que han caído en adulterio virtual o físico, y perdone los pecados que han cometido aquellos que están viviendo en unión libre. Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Por algo has de estar indignado con los hombres en la tierra, por algo has permitido que esta plaga esté afligiendo al mundo entero, porque hay muchísimo pecado, hay muchas perversiones sexuales. Hoy en día los homosexuales y las lesbianas están buscando, Señor, que se le legalice su relación como si fuera un matrimonio normal, cuando tú estableciste que el matrimonio normal es entre un hombre y una mujer de nacimiento, para formar familias que puedan tener hijos, no mujer con mujer, hombre con hombre. Si así fuera, se acabaría la raza humana. Señor, ten misericordia y perdona, Señor, aún perdona a nuestra nación. Ten misericordia y obra con tu Espíritu Santo en esas mujercitas tan hermosas, Señor, que han perdido su identidad y que en lugar de buscar tener relación con un varón y casarse con un varón, tienen en su corazón el casarse con otra mujer. O los hombres tan guapos, tan bien parecidos, Señor, que han perdido su identidad
que en lugar de buscar una mujer hermosa para formar familias hermosas, están buscando el casarse con otro varón. ¿Cómo van a poder procrear si no es hombre y mujer? Ten misericordia de ellos, Señor, y ayúdales. Yo sé que también tú los amas a ellos, pero oro a ti que tengas misericordia de ellos y los ayudes a volverse del error de su identidad. En el nombre de Jesús te lo pido. Perdona los pecados que hemos cometido en nuestra nación. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén. Pues que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, y honremos el matrimonio, porque esta es la voluntad del Señor, vuestra santificación, que os apartéis de cualquier pecado sexual fuera del matrimonio. La paz de Dios sea con ustedes y el Señor les bendiga a todos.